Buenas a todos, hoy estaremos viendo la teoría y ejercicios de soluciones. En esta clase estaremos dividiendo la misma en tres bloques. La primera es completamente introductoria y las teorías que se aplican. El segundo bloque será preparado de la solución. Y en el tercer bloque veremos ejemplos seleccionados para justamente entender y comprender los cálculos. Empecemos por lo básico, que es una solución. Una solución es una mezcla homogénea. ¿Y qué implica esto? Bueno, si nosotros tenemos una mezcla homogénea y tomamos cualquier porción sin importar su tamaño, siempre tendremos las mismas propiedades intensivas. Es decir, las más importantes para esta clase serían la concentración, densidad, entre otras. Una propiedad fácilmente visible es que no hay interfaces, es decir, que a simple vista no podemos ver sólidos flotando en el seno del líquido o dos líquidos distintos que no se mezclan. Hay como ejemplo de este último caso el agua y el aceite, o en el caso de sólidos flotando, bueno, podría ser partículas de polvo, por ejemplo. Todo, todo lo que es referido a la solución tiene como base la conservación de las masas. Si bien esta ley la generó Lavoisier, Lavoisier la generó hablando de reacciones químicas. Y la ley dice, en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. En el caso de una solución, cabe aclarar, y es muy importante, no suceden reacciones químicas. Entonces, suponemos correctamente que si la masa se mantiene aunque haya reacción, si no hay reacción, también se mantendrá. Bueno, como definiciones básicas tenemos el soluto, que es aquel que se disuelve en el solvente. El solvente es solo uno, puede ser solo uno en la solución y es aquel que disuelve absolutos. Suele ser el que está en mayor cantidad. Es importante el suele ser, ya que hay casos en los cuales el solvente es aquel que está en una proporción menor. Otra forma de distinguir el solvente es aquel que brinda el estado a la solución. Es decir, si consideramos que una solución de sal y agua eh, es en estado líquido, probablemente el solvente sea el agua y no tanto la sal. Aunque hay concentraciones de sal en agua que pueden superar la cantidad de sal a la cantidad de agua en cantidad de masa. Entonces es importante esta segunda idea de, bueno, identificar cuál es el estado de la solución, sólido, líquido, gaseoso, y identificar también el estado de los del solvente y los solutos. Entonces, de esa forma también se puede identificar cuál es el solvente. La solución es, por supuesto, la combinación de todos los solutos y el solvente. Y por último, bueno, la concentración es una forma de cuantificar cuál es la proporción entre un determinado soluto y el solvente. Estas son las definiciones básicas que uno puede comprender en cualquier nivel. Sin embargo, hay unas definiciones un poco más avanzadas que son para los últimos años de la cursada que requieren conocimientos de termodinámica y de química inorgánica. Bueno, soluto puede ser uno o más, es aquella sustancia en la cual las fuerzas intermoleculares entre
dos moléculas de soluto, se rompen para formarse solo uniones, fuerzas intermoleculares, discúlpenme, entre solutos y solvente, siendo estas últimas mucho más estables. El solvente es la única sustancia que, además de tener interacciones solvente-soluto, mantiene sus interacciones solvente-solvente. Y esto está conectado con lo que hablábamos justamente antes, que el solvente es aquel que le da el estado a la materia de esta sustancia, de esta solución. Por último, la solución es la combinación entre el soluto y el solvente, el- la cual es una mezcla homogénea, como habíamos visto en la primera diapositiva, que es energéticamente más estable que sus componentes por separados. Es decir, si el soluto y el solvente por separado son más estables, aunque los juntemos, no va a haber no se va a formar una solución, sino que se van a mantener por separado. Y esto se ve mucho en sustancias insolubles. Bien, pasando un poquito a las unidades de concentración, tenemos porcentual, que es una relación en la que cada 100 unidades de solución hay X unidades de un soluto. Estas unidades pueden ser de masa o volumen, pudiendo ser masa en volumen también, es decir, combinada, según indica el enunciado. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, masa-masa, que podría ser X cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bien, pasando al ítem que sigue, tenemos las partes por millón, que es una relación en la que cada 1.000.000 de unidades de solución hay X unidades de un soluto. Acá las unidades no pueden ser mixtas, o son ambas de masa o ambas de volumen. Es decir, a modo de ejemplo, podría ser unidades en gramos. Entonces tendríamos X gramos de soluto en 1.000.000 de gramos de solución, pudiendo obviamente cambiarse estas unidades. Uno no cuantifica 1.000.000 de gramos, sin embargo, podría cambiarse y decir, bueno, son 1.000 kilogramos. La molaridad, M mayúscula, es la relación en la que cada 1 litro de solución hay X moles de soluto. Acá no hay discusión, siempre es moles de soluto por litro de solución. Al igual que la molaridad, M minúscula, en la cual la relación es kilogramo, discúlpenme, X mole de soluto por kilogramo de solvente. Ahora bien, pasemos un poquito más allá a ver el factor de dilución. El factor de dilución es cuando se realiza una dilución justamente para cuantificarlo de forma matemática. Existen dos tipos de estos factores. Uno es en el cual X se suma a Y y representa que por cada X partes de solución original se agregan Y partes de solvente. Mientras que en el segundo caso, X dos puntos Y representa que por cada X parte de solución original agrega solvente suficiente para llegar a Y partes finales. Notita interesante, si se dice que se toma una alicuota de X volumen y se lleva a Y volumen, es como si fuera X dos puntos Y. Y por tanto se puede aplicar el factor. Ya veremos matemáticamente cómo se calcula más adelante. Aquí entramos en los cálculos generales. Toda solución, sin importar cómo se prepare, va a tener como válidas estos cálculos, estas ecuaciones. Como podrán ver, las primeras cuatro, en realidad las primeras tres, son conservación de la materia. La cuarta es transformando la masa en moles, un corolario también de la conservación de la materia. Bien, en la cual la masa de solutos más, o sea, toda la sumatoria de masa de solutos va a nadar la masa de soluto en la solución final, la sumatoria de masa de solventes va a nadar
la masa de solvente final y la sumatoria masa de soluciones van a dar la masa de soluciones. Lo mismo ocurre con los números de moles que van a dar la sumatoria de número de moles, sea de soluto, de solvente o de solución, al final van a ser iguales. La composición de asociación siempre va a estar dada como la suma de la masa de solvente más todas las masas de soluto intervinientes. Y eso nos dará lo que es la masa de solución. Y acá es muy importante esto, y es los volúmenes no son aditivos. Uno lo puede suponer para una matemática más sencilla. Sin embargo, no tiene sentido físico decir que los volúmenes son aditivos. Ya vamos a ver un poquito más adelante dónde afecta la densidad, obviamente en este cálculo con el tema del volumen. Los factores de dilución se calculan de la siguiente forma. Si tenemos el factor de tipo x más y, la concentración inicial se multiplica por x dividido la suma de x más y, y eso nos va a dar la concentración 2. Mientras que x2.y es concentración 1 por x dividido y nos da la concentración 2. Siempre tengan en cuenta que al ser una dilución, la concentración final tiene que ser menor a la concentración inicial, ya que se está diluyendo, es decir, su concentración está disminuyendo. Tengan en cuenta que generalmente se usa el factor de dilución para poder hacer un cálculo encadenado, es decir, si nosotros tomamos una primera solución, la diluimos, a esa nueva solución la volvemos a diluir y a una solución 3 la volvemos a diluir, aplicando una simple multiplicación, se hace todo en un solo cálculo, es decir, concentración 1 por el factor de dilución 1 por el factor de dilución 2 por el factor de dilución 3 nos va a dar igual a concentración final. Esa es la simpleza y la ventaja que nos permite tener el factor de dilución. Bien, cálculo de conversión de concentración. Generalmente nosotros vamos a tener las sustancias con una concentración dada en una unidad, no importa cuál. Y generalmente esa unidad no nos va a servir para los cálculos, entonces vamos a tener que convertirla en una nueva unidad. Acá lo que me propuse es generar una tabla que es desde una unidad de origen, aplicando un factor, se obtiene una unidad de objetivo. Lo que uno hace es la unidad que tiene originariamente con el valor que uno tiene, se multiplica por este factor y se cambia la unidad. Acá un poquito de los dos ejemplos que puse debajo. Si tenemos 5% masa, para pasar a ppm tenemos que aplicar el primer renglón, el segundo renglón de la tabla, ¿no? Entonces, agarramos el 5, lo multiplicamos por 10.000 y cambiamos la unidad a ppm. Entonces, 5% masa por 10.000 nos da 50.000 ppm. El segundo ejemplo sería desde una solución 1,5 molar, densidad 1,1 gramo por centímetro cúbico y MR 100 gramos por mol y aplicamos justamente la ecuación. Sería 1,5 multiplicado por 1 dividido la densidad menos la molaridad que nos habían dado inicialmente, que era 1,5, por el MR, que es 100, dividido a 1000. Eso nos va a dar 1,58 molal, perdón. Bien, acá veremos un poquito cómo se preparan las soluciones. Hay tres formas de preparar una solución. Una es partiendo de el soluto, que obviamente debe ser soluble, y el solvente. Los datos que nos puede dar el ejercicio es, para el soluto solo nos puede dar la masa. Hay un tema que es importante y es lo que sería
lo que sería la pureza. La pureza, en este caso, no debería de haber cálculo de pureza, y esto es debido a que si hay algo impuro, no se mezcla en esta solución y por tanto tendríamos una mezcla heterogénea, tendríamos una porción sólida y una porción líquida. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar que todas las sales y solutos solubles que utilicemos son puros. Bien, el solvente nos puede dar como datos la masa, el volumen y la densidad, mientras que la solución final nos pueden dar la masa, el volumen y la densidad y por último la concentración. El siguiente caso es, bueno, una solución concentrada que la queremos diluir. Entonces, como dato nos pueden dar la solución inicial, masa, volumen y densidad. Siempre volumen y densidad es un paquete único. Siempre que se trabajen con volúmenes necesitamos conocer la densidad. Y por último, la concentración. El solvente puro, solo nos conformamos con masa, volumen y densidad. ¿Qué ocurren? No tiene concentración, entonces ya sabemos que la concentración es cero. La solución final, volvemos a requerir lo mismo que en la solución inicial, masa, volumen y densidad y concentración. Y por último nos puede dar como dato relaciones, que sería en este caso el tema de factor de dilución que ya vimos antes. Por último, tenemos el caso de dos soluciones de concentración distinta. Y para los tres, tanto para solución inicial 1 como para solución inicial 2 y para solución final, pueden darnos como dato masa, volumen y densidad y concentración o concentración. Bien, y acá entramos en la parte de ejemplos seleccionados. La parte de conversión de concentraciones no tiene demasiado sentido eh, entrar en detalle porque es aplicar la tabla que vimos un par de diapositivas atrás. En este caso, bueno, se tiene una solución de hidróxido de sodio, concentración 5% y densidad 1, o sea, es la densidad del agua, y están justamente los cálculos. A continuación tenemos otro que es al 50% y una densidad 1,53, ya no es la densidad del agua. Y lo interesante de esto es que hizo una tabla en la cual se ven los datos de la solución 1, los datos de la solución 2 y cuál es la diferencia entre una y la otra. La solución 1 era 5%, mientras que la solución 2 era 50%, es decir, es 1000% la diferencia, es como multiplicar por 10. La densidad no aumentó 10 veces, la densidad solo aumentó el 53%, es decir, un 0,5. La concentración sí aumentó 10 veces, es decir, la concentración en partes por millón es directamente proporcional a la concentración en porcentaje masa-masa. La concentración molar aumentó 1500%, es decir, 15 veces, mientras que la molal aumentó 19 veces. O sea, noten acá que no hay forma, salvo mediante los cálculos, de determinar cuál va a ser la concentración. Si hay un cambio de densidad, si no existía un cambio de densidad, hay algunas cosas que se seguirían manteniendo directamente proporcionales. De hecho, podemos notar que la molaridad se mantendría directamente proporcional. Sin embargo, la molalidad no. La molalidad no importa y no depende de la densidad, solo depende de la concentración. Entonces, ahí no hay forma alguna de conocer la molalidad, salvo que sea por cálculo. Bien, y acá entramos en los ejercicios más largos. Partiendo de soluto y solvente, vamos a hacer una solución que, bueno, el ejercicio nos dice qué masa de cloruro de potasio hay que pesar para preparar 1 litro de solución de concentración 1000 ppm de cloruros, de ion cloruros. Además, se expresa la concentración de iones potasios en esa solución. Y obviamente entre paréntesis nos aclara que lo tenemos que expresar en miligramos de potasio, ion potasio, por mililitro. Bien,
Lo primero que hay que identificar es, bueno, si en un litro hay 1000 ppm, de nuevo, lo primero que hay que identificar es que la concentración es 1000 ppm, entonces si tenemos un litro, significa que tenemos 1000 miligramos de cloruros, de ion cloruros en ese litro. Si consideramos que la densidad, porque ¿qué ocurre? La solución es muy diluida y la densidad del agua es 1, significa que miligramo por litro podría ser una igualdad a miligramo por kilo, en el caso de densidad igual 1, ¿no? Entonces, 1000 miligramos estarán en un litro justamente porque son 1000 ppm. Entonces, identificamos la reacción de moles, es decir, hay un mol de ion cloruro por cada un mol de ion potasio, que sería un mol de esta sal cloruro de potasio. Si cambiamos, bueno, esta relación por los mR, tendríamos que 35,45 gramos de ion cloruro van a estar en solución cuando haya 39,1 gramos de ion potasio, que sería cuando diluimos o disolvimos 74,55 gramos de esta sal cloruro de potasio. Entonces, mediante regla de 3 simple, podemos relacionar todas estas masas en base a lo que necesitemos. Por ejemplo, para el primer subítem necesitaríamos calcular la masa de cloruro de potasio. Entonces vinculamos la masa de ese mol de ion cloruro con la masa de ese mol de cloruro de potasio. Entonces la regla 3 simple sería, bueno, si por cada 35,45 gramos de ion cloruro tenemos 74,55 gramos de cloruro de potasio, 1000 miligramos de ion cloruro van a ser X miligramos de cloruro de potasio. Mientras que para el segundo ítem nos piden los miligramos por mililitro de potasio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es relacionar ahora los moles de ion cloruro con los moles de potasio, ion potasio. Entonces, nuevamente planteamos una regla 3 simple. No hay mayor dificultad en este ítem. Ahora ingresamos en el segundo ejercicio, incluso en dificultad, que es partiendo de una solución isolvente, es decir, una dilución. Estamos disminuyendo la concentración. El ejercicio nos dice qué volumen de una solución de permanganato de potasio, 0,05 molar, hay que tomar para preparar un litro de solución que contenga 500 ppm de manganeso. Indique qué concentración tendrá si la solución preparada se diluye 2 en 3 o 2 más 3. Primero y principal hay que construir una tabla donde tengamos los datos. No haya que buscar, escarbar por ahí, que los tengamos a simple vista. La solución inicial tiene como concentración 0,05 molar de permanganato de potasio. Como la concentración es muy baja y el enunciado no aclara, consideramos que la densidad es 1, al igual que la del agua. Y el volumen inicial no lo tenemos, de hecho lo tenemos que calcular. El solvente no tiene concentración, la densidad es 1 porque el solvente es agua, y el volumen del solvente tampoco lo tenemos. Por último, la solución final, sabemos que la concentración es 500 ppm de manganeso, la densidad sigue siendo 1, porque si ya era 1 en el inicial y lo diluimos aún más, más se va a parecer la densidad a la del agua. Y por último, el volumen sí lo tenemos, que es 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para el ejercicio vamos a usar dos ecuaciones que siempre tienen que estar vinculadas con la cantidad de incógnitas que tenemos. Bien, calculamos la masa de soluto que hay al final. Esa masa de soluto, nosotros sabiendo que es 500 ppm, serían
como ya habíamos hablado previamente, miligramos por litro. Entonces, serían como decir 500 miligramos de manganeso por cada decímetro cúbico de solución. Y lo multiplicamos por el volumen de esa solución al final, que es 1 litro. Entonces, 500 miligramos por decímetro cúbico por 1 decímetro cúbico nos da 0,5 gramos de manganeso. Ahora bien, tenemos que convertir esa masa de manganeso en permanganato, relacionando sus MRs. Entonces, la masa de manganeso por el MR de permanganato dividido el MR de manganeso nos dará la masa de permanganato. 0,5 gramos por 158 gramos por mol dividido 55 gramos por mol nos da 1,4364 gramos de permanganato. Ustedes se estaban preguntando por qué tantos decimales. Bueno, es importante siempre tener al menos 4 números. En este caso pusimos un quinto debido a que en una balanza analítica se puede pesar seguro hasta este dígito. Bien, sigamos. Si la masa de soluto solo proviene de la solución inicial, será la misma masa de soluto que la de la solución final, es decir, la masa que tenemos de soluto al principio va a ser la misma masa que tendremos de soluto de final, solo que va a cambiar el volumen de solvente. Bien, la masa de soluto la podemos determinar con la siguiente fórmula. Discúlpenme. Calculamos el volumen de absorción inicial porque ya tenemos la masa de soluto que es 1,4364 gramos de permanganato de potasio. Entonces, masa de soluto dividido a concentración nos va a dar el volumen inicial. Hacemos la cuenta, 1,4364 gramos dividido 158 gramos por mol por 0,050 mol por decímetro cúbico nos da 0,1818 decímetros cúbicos. Bien, esto es la primera pregunta que nos hicieron. La segunda pregunta fue respecto a las diluciones. La idea de plantearles una dilución 2 en 3 o 2 más 3 es que vean dónde se aplica cada número. Entonces, para calcular el 2 en 3, que sería 2 puntitos 3, calculamos de la siguiente forma. Concentración 1 por factores igual a concentración 2. La concentración 1 es 500 ppm. Por 2 dividido 3 es igual a concentración 2. Y esto nos da 333 partes por millón. En el caso de 2 más 3, volvemos a usar la fórmula de concentración 1 por factor es igual a concentración 2. Solo que ahora cambia cómo se escribe el factor. Ahora es 500 ppm por 2 dividido la suma de los dos, 2 más 3, que sería lo mismo que decir 500 ppm por 2 dividido 5, y ahora nos da 200 ppm. Es muy importante que identifiquen qué tipo de factor de dilución hay que aplicar, ya que como pueden ver la diferencia es muy grande. Por último, entramos ya en el último tipo de ejercicio en el cual partimos de dos soluciones de concentración distinta. En este ejercicio agregamos la dificultad que hay densidades distintas, por lo cual, bueno, tendrá una dificultad elevada a nivel matemático. A nivel químico no hay mayor dificultad, es aplicar la conservación de la materia, así que no hay mayor dificultad a nivel químico. Acá hay mucha posibilidad de equivocarse a nivel matemático. Bien, yendo al ejercicio. Se tiene una solución 16% masa en masa, cuya densidad es 1,078 de ácido clorhídrico. Otra de 36% masa en masa, densidad 1,179 gramos por centímetro cúbico, y se desea obtener medio litro de una solución 20% masa en masa, densidad 1,098 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué volumen de cada una de estas soluciones debe mezclarse? Nuevamente construimos la tabla de datos. Tenemos todas las concentraciones, tenemos todas las densidades, nos faltan dos volúmenes y tenemos el tercer volumen. Entonces,
como necesitamos encontrar dos volúmenes, necesitamos dos ecuaciones. La primera ecuación sería conservación de masa de soluto. Masa de soluto 1 más masa de soluto 2 es igual a masa de soluto final. Y la conservación de masa de la solución, masa de solución 1 más masa de solución 2 es igual a masa de solución final. Nosotros no tenemos las masas como datos, pero se pueden obtener las masas. Entonces, para este caso en particular, que tenemos la concentración expresada en porcentaje masa en masa, si multiplicamos esa concentración por el volumen por la densidad, vamos a obtener la masa de soluto. Es importante, y acá aclarar, que volumen por densidad sería como un único paquetito. Volumen por densidad nos da masa de solución, que es la ecuación 4. Entonces, concentración por la masa de solución nos va a dar la masa de soluto. Ahora bien, reemplacemos 3 en 1 y 4 en 2. Esto nos va a dar nuevas ecuaciones, la ecuación 5 y la ecuación 6. A partir de acá, todo número que no conocemos, es decir, B1 y B2, van a estar marcados en negritas. Y a partir de acá es un procedimiento simplemente matemático. Bueno, expresamos las ecuaciones. En la ecuación 5 tenemos concentración 1 por volumen 1 por densidad 1 más concentración 2 por volumen 2 por densidad 2 es igual a concentración 3 por volumen 3 por densidad 3. Y en la ecuación 6 tenemos volumen 1 por densidad 1 más volumen 2 por densidad 2 nos da volumen 3 por densidad 3. Retomando acá, simplemente copié las ecuaciones para que no se pierdan. Las reordenamos. Vamos a juntar de forma tal de mantener un cierto orden y dejar las incógnitas, que serían volumen 1 y volumen 2, fuera de estos paquetes. Entonces, en la ecuación 5 juntamos concentración 1 por densidad 1, todo eso lo ponemos entre paréntesis, por el volumen 1, más concentración 2 por densidad 2, todo eso entre paréntesis, por volumen 2, es igual a concentración 3 por densidad 3, acá simplemente lo junté. Aunque volumen 3 no es una incógnita, lo junté para seguir el formato. Por volumen 3. En el caso de la ecuación 6 se sigue manteniendo, no hay nada que juntar, no hay nada que separar. Ahora bien, de la ecuación 6 vamos a despejar volumen 2. ¿Por qué volumen 2? Podría haber sido volumen 1, tranquilamente y sin problema, da igual. Volumen 2, que es una incógnita, es igual a volumen 3 por densidad 3 menos volumen 1, que es otra incógnita, por densidad 1, dividido densidad 2. Como podrán notar, acá tenemos una incógnita distinta de cada lado, entonces no se puede resolver solo con esta ecuación. Bien, acá entonces tenemos la ecuación 5 que armamos estos paquetitos de concentración por densidad y la 6 donde despejamos volumen 2. Ahora la 6, que es ese volumen 2, lo vamos a reemplazar en la 5. Entonces tendremos la nueva ecuación, que es la número 7, que es concentración 1 por densidad 1 por volumen 1, más concentración 2 por densidad 2, todo eso en un paquetito, por lo que viene de la ecuación 6, volumen 3 por densidad 3, menos volumen 1 por densidad 1, dividido densidad 2. Y todo esto es igual, paquetito de concentración 3 por densidad 3 por volumen 3. Como pueden notar, la densidad 2 está multiplicando y dividiendo en el mismo término. Entonces se puede eliminar cancelándolo justamente. Entonces nos quedan concentración 1 por densidad 1 en un paquetito por volumen 1, más concentración 2 por volumen 3 por densidad 3 menos volumen 1 por densidad 1. Todo eso está en un paquete. Y todo esto es igual a concentración 3 por densidad 3 por volumen 3. Acá hay que aplicar distributiva de esta concentración 2. Aplicamos distributiva y nos queda concentración 1 por densidad 1 en un paquetito por volumen 1, más concentración 2 por densidad 3, ojo ahí,
por densidad 3, todo eso en un paquetito por volumen 3, menos concentración 2 por densidad 1, todo eso en un paquetito por volumen 1. Y todo esto es igual a concentración 3 por densidad 3 por volumen 3. Bien, retomando, básicamente copié la ecuación para no perdernos. Todo lo que no está multiplicado por volumen 1 lo vamos a desplazar hacia el lado de la derecha del igual. Entonces nos quedaría concentración 1 por densidad 1, todo eso en un paquetito por volumen 1, menos concentración 2 por densidad 1, todo eso en un paquetito por volumen 1, y todo esto va a ser igual a concentración 3 por densidad 3 por volumen 3, menos concentración 2 por densidad 3 por volumen 3. Podemos sacar un factor común, que sería volumen 1. Entonces, concentración 1 por densidad 1 menos concentración 2 por densidad 1, todo eso entre paréntesis, multiplicando a volumen 1, es igual a concentración 3 por densidad 3 menos concentración 2 por densidad 3, todo eso entre paréntesis multiplicado por V3. Y finalmente ya estamos sobre la recta final y nada más hay que despejar este volumen 1, pasando, dividiendo todo ese paquete que tiene por delante. Entonces, volumen 1 es igual a concentración 3 por densidad 3 menos concentración 2 por densidad 3, entre paréntesis, por volumen 3 dividido concentración 1 por densidad 1 menos concentración 2 por densidad 1, entre paréntesis. Ya aquí, sobre el final, recién ahora vamos a reemplazar los números. ¿Por qué se reemplazan al final? Porque si no, uno empieza a escribir tantos centímetros cúbicos, tanta porcentaje masa en masa, tanta densidad, tanto esto, tanto aquello y se pierde. Es mucho más fácil perderse con los números que perderse con las letras, en este caso de concentración, densidad, volúmenes. Bien, hacemos la cuenta y nos da 407,42 centímetros cúbicos. Y para terminar, volvemos a ecuación 6, esa que habíamos despejado volumen 2, y sabemos ahora el valor de B1. Entonces, en esa ecuación solo nos va a quedar una incógnita que es volumen 2, que por suerte ya está despejada. Entonces, volumen 2 es igual a volumen 3 por densidad 3 menos volumen 1 por densidad 1 y todo eso multiplicado por densidad 2. Hacemos la cuenta y nos da 93,13 centímetros cúbicos. Volvemos sobre lo mismo antes de haber empezado todo este tema. La dificultad acá es matemática. Esto es un sistema de ecuaciones y es pasar, es restar, es sumar, es no equivocarse con qué número poner de subíndice. Si el volumen es 3 y la densidad es 3, no es 2 ni es 1, es 3. Y lo otro que cabe destacar es que, como pueden ver en este ejercicio, los volúmenes no son aditivos. Si sumamos volumen 1 y volumen 2, nos va a dar 500,55. Es decir, ese 0,55 centímetros cúbicos, vamos a decir entre muchas comillas, que se está esfumando. Cuando mezclamos volumen 1 y volumen 2, ese volumen desaparece. Esto es por las interacciones entre el soluto y el solvente. No vamos a entrar en eso porque no es contenido para esta clase, pero quiero destacar que en este ejercicio muy simple se ve este efecto que nosotros insistimos mucho. No hay que considerar volúmenes aditivos, salvo que no alcancen los datos del ejercicio, o salvo que a concentraciones sean muy bajas. En este caso estuvimos trabajando con concentraciones muy elevadas. Estamos trabajando con una concentración, unos extremos, o sea, 36%. Es muy elevado, hay 36 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Es muy elevado y
se ve a la legua que no van a ser volúmenes aditivos. Muchas gracias por la atención. El video va a quedar cargado el tiempo que sea necesario y les recomendamos descargar las diapositivas, retomar esta ejercitación en el papel, porque uno aprende mucho menos viendo que haciendo. Muchas gracias.